La madre de Connecticut, acusada de envenenar el vino de su esposo, separado con anticongelante, van a salir de la cárcel. ¿Entiende esos requisitos? Kristen Hogan está pagando una fianza que se fijó en $1.000.000. Acabamos de enterarnos de eso en una audiencia el jueves. Entonces, este caso no es lo que parece. Sus abogados defensores están rechazando las acusaciones de que no solo Hogan intentó matar a su esposo separado, sino que supuestamente admitió haber puesto el veneno en la botella de vino de la que él bebió. Hablaremos sobre el lugar único al que ella podrá ir una vez que salga de la cárcel. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Bueno, hoy supimos que Kristen Hogan podrá vivir con su familia mientras se desarrolla su caso de intento de asesinato. Este video muestra a la madre de Connecticut, de 33 años, entrando hoy al tribunal en Danbury, cerca de la frontera con Nueva York. Se ubica al oeste del estado. Es la primera vez que nuestras cámaras ven a Hogan desde su arresto por intentar matar a su exesposo envenenando su vino con anticongelante. Aquí está su foto policial. Fue arrestada el 3 de octubre, pero según la Policía Estatal de Connecticut, esto fue el resultado de una investigación iniciada a principios de agosto. Ahora, de nuevo, hablaremos un poco sobre a dónde se dirige en un momento. La fianza en este caso se fijó en $1.000.000 y sus abogados dicen que está pagando el 10% de eso en efectivo para salir de la cárcel. También hablaremos un poco sobre lo que sus abogados dijeron acerca de las acusaciones, que parecen ser bastante sólidas según los documentos de arresto que tenemos. Ahora, el contexto de cómo ocurrió esto. Hogan ha tenido una dura disputa de custodia con su esposo separado. Ambos comparten un hijo. Hogan le dijo a la policía que se separaron en la primavera, y esta situación es tan mala. Un ejemplo que dio es que su esposo separado supuestamente mandó remolcar su auto solo porque estaba a su nombre. También se mudó de la casa que compartían y estaba viviendo con sus padres. Esta es la cronología que nos trajo hasta aquí y más allá. El 5 de agosto inicia todo, ya que el esposo separado de Hogan dijo que ese día tenía a su familia en casa y alguien llevó vino para la cena. Todos tomaron un poco de la botella. Sin embargo, no la terminaron, así que la taparon y la guardaron. 2 días después, o sea, el 7 de agosto, el esposo separado y Hogan debían presentarse en la corte porque Hogan había presentado una denuncia. Sin embargo, Hogan no asistió a la audiencia. El hombre dijo que mientras estaba en el juzgado esperando a Hogan, recibió una alerta de su enrutador Wi-Fi de que el teléfono de Hogan supuestamente estaba dentro de su casa. Él sí dijo que Hogan tenía total libertad para entrar a la casa que una vez compartieron juntos. Cuando la presunta víctima llegó a casa, Hogan no estaba. 2 días después, el 10 de agosto, el esposo separado comentó que tenía vino sobrante de la cena anterior. Y cuando se despertó a la mañana siguiente, eran como las 6, se sentía mal, estaba vomitando, fue al hospital. Su condición era aparentemente tan grave que los doctores primero pensaron que estaba teniendo un derrame cerebral porque arrastraba las palabras, según la Policía Estatal de Connecticut. La policía dice que analizaron esa botella de vino y resultó positiva por rastros de un ingrediente de anticongelante. Pero eso también, y te lo contaré en un momento, no fue lo único en la casa que supuestamente dio positivo a ese ingrediente potencialmente mortal. Mientras la historia avanzaba y la policía investigaba, el 29 de septiembre, el esposo separado llamó a la Policía Estatal de Connecticut, que ya investigaba el caso, y dijo que el hijo que comparte con Hogan estaba en el hospital. Supuestamente, el niño estaba mostrando síntomas similares a los que el esposo separado había experimentado en agosto. Hogan afirmó a los trabajadores sociales que su esposo separado podría estar envenenando a su hijo. Y con base en esas acusaciones ese día, el esposo separado fue retirado por la seguridad del hospital. Luego la policía empieza a hablar con Hogan y ella les dijo que creía que su esposo separado estaba envenenando a su hijo. También dijo que ahora vivía de tiempo completo con su esposo separado, pero él le había dicho a la Policía Estatal de Connecticut que eso no era cierto. Sin embargo, ella sí tenía acceso total a la casa.
Hogan luego le dijo a la policía que no fue a esa audiencia en la corte en agosto porque estaba con su familia en Rhode Island, aunque, por cierto, ella fue quien presentó la denuncia para que fueran a la corte. Ese también fue el día, recuerda, en que supuestamente el teléfono de Hogan estaba dentro de esa casa. La policía le informó lo que hallaron en su historial de búsqueda tras obtener su teléfono. Habían podido revisar lo que ella había estado buscando en los días alrededor de ese incidente que involucró el vino y a su esposo separado yendo al hospital. Dicen que Hogan supuestamente buscó cianuro de potasio, ferricida de potasio, citrato de cianuro, tiocianato de potasio y monoetilenglicol. Y el monoetilenglicol es lo que salió positivo en la prueba de su esposo separado, y es lo que también salió positivo en la botella de vino. Además de eso, supuestamente buscó cuánto de esas sustancias, entre comillas, te mataría. Y también buscó dónde se podían comprar esas sustancias. Y además de eso, buscó varias conversiones de medidas como de kilogramos a libras. Además, según se informa, buscó pena por no asistir a una audiencia judicial por cuenta propia. Y eso fue un día antes de que Hogan no se presentara a esa audiencia en la que estaba su esposo separado. Cuando la policía estatal confrontó a Kristen Hogan sobre su historial de búsquedas, Hogan supuestamente dijo que no tenía idea de lo que estaban hablando. Ella no sabía qué eran esos químicos, pero luego dijo que sí reconocía la palabra cianuro por la serie de televisión Psych, que se transmitió desde 2006 hasta 2014. Luego, Hogan recordó, según dijo, que sí compró monoetilenglicol en julio y que lo compró en Amazon porque lo necesitaba para usarlo como producto de limpieza para una alfombra en la casa de su mamá. Luego, la policía estatal mostró aún más de las cartas que tenían, según los documentos judiciales. Dijeron que, basándose en la información del Wi-Fi, creen que ella estaba dentro de la casa de su esposo separado, y le dijeron cómo él fue hospitalizado con ese mismo ingrediente que ella decía haber usado para limpiar la alfombra de la casa de su mamá. Y luego, según estos documentos judiciales, parece que Kristen Hogan confiesa hasta cierto punto. Supuestamente, le dijo a la policía que nunca tuvo la intención de matar a su esposo separado, pero, cito, quería enfermarlo como venganza por haber sido abusivo mentalmente. Ahora, sus abogados están refutando esa parte del informe de algunas maneras. Te mostraré lo que dijeron en un momento. Hogan supuestamente dijo que no midió cuánto realmente puso en la botella de vino. Y cuando le preguntaron si el supuesto veneno fue puesto en algún otro lugar de la casa, supuestamente dijo que sí. Dijo que lo metió en una botella de té helado. Sin embargo, ella afirma que no hay manera de que su hijo o el otro hijo que su esposo separado tiene con otra mujer hayan podido consumir ese té. Ella dijo que buscó cuánto de ese químico podía matar después de saber que su esposo separado estaba en el hospital, no antes. Hogan fue arrestada. Ahora está acusada de intento de asesinato y también enfrenta un cargo por interferir con un oficial. Y todo eso nos llevó al día de hoy, cuando Hogan apareció en la corte con sus abogados. Dicen que ella paga $100,000 en efectivo para salir bajo fianza. También se le permitirá vivir en Massachusetts bajo arresto domiciliario con sus abuelos. Sus abogados dicen que debe vivir fuera del estado porque el Departamento de Niños y Familias le prohíbe estar en la casa de sus padres en Connecticut, donde vivía. Usará un monitor sistema de posicionamiento global y se reunirá semanalmente con un oficial de libertad condicional. En la corte hoy se informó que Hogan será evaluada por salud mental en el hospital antes de ir a Massachusetts tras salir de la cárcel. Existe una orden de no contacto entre Hogan y 5 personas. Hogan tiene 2 abogados que la representan en esta audiencia hoy. Esto es lo que le dijeron a los medios fuera del juzgado. Así que, brevemente, estamos agradecidos de que el tribunal haya concedido algunas de nuestras solicitudes para permitir que Kristen salga hoy. Ella está ansiosa por ir a ver a su familia en Massachusetts y cumplir con las órdenes del tribunal mientras investigamos este caso. ¿Podría decir algo sobre las acusaciones? No vamos a hablar de las acusaciones todavía. Aún no hemos recibido los informes policiales. Todavía estamos en las primeras etapas de la investigación. Al advertir sobre el arresto, es evidente que hizo declaraciones preocupantes. ¿Le inquieta cómo se obtuvo esa información?
Ok, vamos a investigar todo. Bien, este caso no es lo que parece. Hay mucho más en esta historia. Realmente no podemos entrar en más detalles sobre eso. Kristen es una madre amorosa. Ella se preocupa por sus hijos más que por nada y está deseando que este caso avance y se resuelva. ¿Cómo está ella? ¿Cómo se siente con estas acusaciones en su contra? No vamos a hablar de eso. ¿Cómo influyen los casos civiles y los casos Kruba? De nuevo, aquí hay muchas piezas en movimiento. No entraremos en detalles, pero ahora estamos enfocados en obtener pruebas, el descubrimiento y defenderla de estos cargos. Y sí quiero que Ryan hable sobre las mociones de preservación de pruebas que se presentaron hoy. Bueno, va de la mano con lo que decía el abogado Sherman. Necesitamos obtener las pruebas. Una de las cosas que probablemente todos vieron en la orden fue que había cámaras. Se mencionaron cámaras Ring, cámaras Nest y otras posibles cámaras. Así que lo que le pedimos al tribunal fue que preservara esos datos, que enviara una orden a Amazon Inc. y a Google y asegurarse de que esa información se conserve. Y de nuevo veremos qué muestra, igual que con toda la demás evidencia, y a partir de ahí tomaremos decisiones. Pero como abogados defensores, ¿qué opinan como abogados defensores sobre la frase "no quería matarlo, solo hacer una escena"? Quiero decir, eso es solo una acusación. Está bien, necesitamos ver las pruebas. El hecho de que lo diga en una orden con acusaciones y alegatos ni siquiera significa que realmente haya sucedido, así que necesitamos revisar las pruebas. Me acompaña la abogada penal y exfiscal Safa Robinson Ferrer para hablar de esto. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. ¿Qué tan común es en un cargo de intento de asesinato, especialmente con una fianza de $1 millón, que un acusado realmente pueda pagarla y salir en libertad? Es muy poco común en cargos de asesinato e intento de asesinato. Siempre vas a ver una fianza alta en esos casos. Sin embargo, la mayoría de las personas no pueden pagar esa fianza a menos que provengan de ciertos contextos. Alguna familia con recursos económicos o tienen una carrera lo suficientemente buena como para poder pagar ese tipo de dinero. Creo que ella fijó el 10%, lo que la obligaría a proporcionar unos $100,000 en efectivo para salir bajo fianza. Y dicho esto, poder reunir $100,000 en efectivo y poder pagar ese tipo de fianza es algo bastante significativo. Eso me indica que quizá ella venga de una familia adinerada. Puede que tenga un buen trabajo o que tenga acceso a algún tipo de fondos que le hayan permitido pagar esa gran cantidad de dinero en efectivo. No solo eso, sino que el propósito y la razón de la fianza es asegurar que la acusada regrese a la corte. Así que el hecho de que sea una fianza alta, creo que parte de la razón es porque quieres intentar mantener a alguien bajo custodia para que no salga y vuelva a delinquir o lastime a alguien más o intente acercarse a alguno de los testigos que finalmente podrían testificar en su contra. Esa es una razón por la que la fianza es tan alta, aunque legalmente aquí en Nueva York no debería ser así. Pero ves eso y también para asegurar el regreso a la corte, porque estos son cargos muy graves y ella podría pasar un tiempo significativo en prisión. Quieres asegurarte de que la persona no vaya a salir y huir. Y fijar una fianza tan alta es bastante común, como dije, para asegurar ese regreso. Porque creo que probablemente hay muchas personas enfrentando cargos como los de ella que van a pasar el tiempo que tome hasta que el caso llegue a juicio en la cárcel y no tienen el dinero para poder pagar $100,000 de fianza. ¿Cuál es la diferencia entre el 10% en efectivo y una fianza de garantía? El abogado ya habló de esto. Así que no estoy muy familiarizada con el método de los fiadores. No es mi especialidad ni mi área de experiencia. ¡Claro! Pero básicamente lo que dice la corte es, está bien, tu fianza es, ya sabes, $100,000 en efectivo, $1 millón en fianza de garantía. Lo que a menudo verás es que es un cierto porcentaje, usualmente el 10%, que en este caso son $100,000. Esa persona debe entregar esa cantidad en efectivo a la corte o al secretario para asegurar su regreso, o si hay fianza, acudir con un fiador y dar un porcentaje. Y a veces ves que las personas ponen sus casas u otros bienes de valor significativo para asegurar que una persona pueda obtener la fianza y regresar a la corte sin tener que quedarse bajo custodia para enfrentar los cargos. Y ella va a poder ir, y sé que su abogado dijo que era algo único. Sabes, Connecticut es un estado pequeño, no es como Texas o California, donde las fronteras estatales están más cerca, pero ella podrá salir del estado, ir a Massachusetts, vivir con sus abuelos y reportarse semanalmente con un oficial de libertad condicional. Así que tendrá eso en marcha y va a ir a un hospital para una evaluación de salud mental.
A medida que profundizamos en este caso, y ciertamente, si todo lo que la policía alega es cierto, quiero decir, el esfuerzo que supuestamente se puso en tratar de envenenar esta botella de vino es realmente sorprendente. Sin embargo, la defensa dice que no es lo que parece. ¿Cómo aborda un abogado defensor, especialmente considerando que, según la policía, tienen una especie de confesión de que ella puso este anticongelante en una botella de vino? ¿Cómo se enfrenta a eso en este caso? Sí, hay muchas cosas en juego aquí. Tenemos las acusaciones en sí mismas, donde ya sabes, se alega que ella intentó asesinar a su esposo o pareja separado. Quizá tengan peticiones en el tribunal familiar en curso y puede que haya algún litigio en el ámbito de la corte familiar. Además, puede que también haya algún tema de salud mental involucrado aquí. De nuevo, sabes, lamentablemente sí vemos que ocurren asesinatos como parte de la sociedad en la que vivimos, pero sabes quién quiere simplemente salir y matar a alguien. Sabes, tiene que haber algo ahí, especialmente si no es en defensa propia o en defensa inmediata de uno mismo. Tenemos que analizar qué está pasando realmente aquí, qué haría que alguien supuestamente envenenara a su pareja y si hay algún factor de salud mental involucrado. ¿Sabes? ¿Hubo algún tipo de abuso doméstico que había estado ocurriendo antes de este incidente y en el que ella era la víctima? Así que todos esos factores están en juego. Además, en el momento en que ella tuvo conversaciones con los agentes de la ley o los investigadores, eso va a ser clave aquí. Parece que sí obtuvieron una confesión de ella, pero si esa confesión fue obtenida legalmente o no será una cuestión que sus abogados tendrán que investigar. Si hubo alguna coacción, si le leyeron correctamente sus derechos, Miranda, y si renunció a esos derechos de manera inequívoca y dio esa declaración, posiblemente incriminándose, serán aspectos que los abogados analizarán y cuestionarán a medida que el caso avance a juicio. Sabemos que la relación que parece tener con su esposo separado no es buena. Remolcó su auto porque estaba a su nombre, según ella. Ella vive con sus padres y él en la casa, lo que complica todo, sobre todo con un hijo. Sí hay. Y no sé si hay violencia doméstica, pero ella dijo que él era abusivo mentalmente. Así que si tienes esta relación, y puedo ver que un jurado sea comprensivo, con eso hasta cierto punto, que esta relación tóxica sigue, aún así, si eso es admisible, tendrías a ella poniendo anticongelante en una botella de vino que cualquiera podría consumir. ¿Cómo podría desarrollarse eso? Algo así como, sí, estabas pasando por un momento muy difícil con tu esposo separado, pero también creo que había niños en la casa. No es que fueran a tomar vino, pero cualquiera podría haber venido y tomado ese vino si eso es realmente cierto. Absolutamente. Y eso es lo que llamamos un hecho desfavorable para la defensa. ¿Cómo vas a superar el obstáculo de que ella posiblemente o supuestamente haya puesto anticongelante voluntariamente en una botella de vino para que él lo bebiera? Sabes, no es que ella estuviera bajo un ataque inmediato, ni que tuviera que defenderse o estuviera justificada para hacerlo. Entonces, ¿cómo superamos ese hecho negativo como defensa? Y ciertamente es un hecho negativo en el que la fiscalía va a enfocarse y realmente va a destacar mientras continúan presentando su caso. Y ese realmente va a ser el punto en el que, ya sabes, la fiscalía se va a levantar frente al jurado y va a decir que ella intentó asesinar intencionalmente a esta persona. ¿Y cómo se formula la intención? Bueno, ella hizo A, B y C. Se tomó el tiempo para conseguir anticongelante. Quizá lo compró en una tienda o lo tenía en el garaje. En este momento en particular, ella lo puso en la botella de vino. Y ya sabes, entre el primer y el segundo día, él lo consumió y empezó a sentirse mal. Finalmente fue al hospital. Se realizaron algunas pruebas y eso confirmó la presencia de anticongelante en su sistema, lo que además confirmaría que ella, si pueden probar su identidad como la persona que hizo eso, de hecho tenía la intención de asesinar a esta persona. En cuanto a su historial de búsquedas, porque eso parece bastante incriminatorio si es cierto, ya que parece que hay una búsqueda que coincide específicamente con todo lo que la Policía Estatal de Connecticut dice que encontraron en esta investigación. Y la parte que me llamó la atención fue cuando ella dijo, no sé cuánto puse ahí, ni siquiera sé qué son estos químicos. Luego ella busca cómo convertir kilogramos a libras y las proporciones necesarias para hacer cosas. Supongo que para la fiscalía, ¿cómo obtienes esta información? ¿Cómo presentarías eso ante un jurado si es que este caso llega tan lejos? Sí,
Claro, una de las cosas que debes hacer en un juicio, ya seas fiscal o defensora, pero sobre todo como fiscalía, es contar una historia al jurado. Quieres crear un trasfondo que muestre la relación entre estas dos personas. Las cosas se complicaron y se volvió muy conflictivo entre las dos. Y como resultado de ese conflicto, de esa violencia, de esa relación tumultuosa que tenían, empezaron a suceder cosas en las que esta acusada en particular comenzó a hacer cosas para intentar deshacerse de su pareja, su expareja, el padre de su hijo. Y una de las cosas que ella hizo fue intentar idear un plan para envenenarlo. Y ella hizo eso revisando búsquedas, o perdón, lo dije de nuevo, y ella lo hizo de varias maneras. Lo planeó cuidadosamente, fue planeado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, tenemos los registros de su teléfono celular y voy a llamar a un testigo al estrado para que testifique sobre los registros de su teléfono, solicitándolos legalmente, solicitando el historial, para que mientras le cuento la historia al jurado sobre lo que pasó, les muestro pruebas físicas de estas búsquedas. Ahora, la defensa va a levantarse y decir, bueno, no puedes probar que ella era la que realmente estaba haciendo la búsqueda en el teléfono en ese momento en particular. Pero si tenemos su confesión diciendo, bueno, yo, ya sabes, investigué esto, no me di cuenta de cuántos o cuántas libras o X o Y, Z, ya sabes, ese va a ser un hecho difícil de aceptar para la defensa. Y creo que lo que suele pasar es que hay personas que quieren contar su versión de la historia de una manera que asume cierta responsabilidad, pero porque piensan que lo que le están diciendo a la policía va a negar la culpabilidad de una acción criminal, y en realidad no es así. Solo mantiene el foco en ellos y refuerza la idea de que fue intencional, respaldado por estos hechos. Aunque no sabías cuánto usabas, ¿crees que no es intento de asesinato porque no lo sabías? Bueno, sí, sí puede serlo. El esposo separado tenía una abogada que solo se presentó en la corte y dijo que estaba ahí por la víctima, sin hacer más declaraciones. Supongo que, ¿cómo funciona esto? Y sé que la fiscalía va a procesar a su ahora esposa separada, pero desde su punto de vista, quiero decir, ¿esto es como una acción civil? Quiero decir, él tiene una abogada. Entonces, ¿qué papel tendría una abogada para la víctima en un caso como este? Las abogadas de las víctimas a menudo pueden iniciar una acción civil derivada de esto. Sabes, si él tiene algún tipo de daño o, ya sabes, diagnósticos médicos que en este momento son resultado de ese acto que supuestamente ocurrió, entonces pueden abogar por su cliente en ese sentido. No solo eso, sino que tienen la capacidad de abogar por su cliente a través de otras abogadas, a través de la oficina de la fiscalía y de estar en comunicación con la oficina de la fiscalía para asegurarse de que su víctima coopere completamente con la fiscalía y que puedan ayudar en el proceso para avanzar y, en última instancia, lograr una condena por estos cargos en nombre de su cliente. Y nuevamente, cualquier daño monetario al que puedan tener derecho debido a daños físicos por el incidente. No sé exactamente a qué se dedica Kristen Hogan, solo que trabajó en una organización sin fines de lucro. Kristen Hogan paga una fianza de $100,000 en efectivo, una suma considerable mientras enfrenta estos cargos. Los abogados que tuvo hoy, ambos parecen ser abogados de alto nivel y parecen ser socios en su firma de abogados. Ella tenía a los dos con ella en la corte. Cuando se trata de, quiero decir incluso en un caso donde parece que la fiscalía tiene muchas pruebas, ¿qué es lo que uno de esos abogados de primer nivel, alguien como yo, quiero decir, un abogado defensor de alto nivel, aporta a la mesa? No estoy diciendo que un defensor público no pueda hacerlo, pero ¿qué es eso extra que se obtiene en ese nivel que la fiscalía tendría que preparar? Bueno, lo que vas a obtener es una abogada que va a prestar muchísima atención y realmente vas a tener a alguien que no se va a rendir fácilmente. Y no quiero decir, como mencionaste, que los defensores públicos no sean así, pero al final del día los defensores públicos están sobrecargados de trabajo y mal pagados. Y cuando contratas a una abogada privada como yo o como estos abogados, estás pagando por la atención al caso que todos los abogados deberían dar, pero también estás pagando por nuestra experiencia y nuestra capacidad de realmente desafiar y enfrentarnos a la fiscalía cuando creemos que las acusaciones son falsas. Además, contamos con investigadores trabajando para nosotras, algo que no siempre ofrece la oficina de la defensora pública. Y tienes personas que realmente van a ser un sistema de apoyo para ti como cliente. Muchas veces nuestras clientas se convierten en familia. Trabajamos incansablemente día, noche y durante los fines de semana para poder abogar por nuestras clientas y ponerlas en la mejor posición posible.
y hemos manejado tantos casos complejos y delicados que traemos esa experiencia que a veces ninguna otra abogada puede ofrecer. Así que espero que, ya sabes, su decisión de contratar a estas abogadas en particular, de nuevo, son abogadas de alto perfil y de alto costo, considerando la cantidad de dinero que pudo pagar para la fianza. ¿Y quiénes son estas abogadas? Probablemente hay alguien detrás que tiene un buen respaldo financiero para poder brindarle esta ayuda. Y estas personas podrán abogar exitosamente por ella. Sí, veremos. Hoy les concedieron mociones. Ella estará en Massachusetts. Ella saldrá y estará en libertad bajo fianza durante el proceso. Y esto también es una gran victoria en este momento, porque la mayoría de los jueces no quieren que estas personas salgan de custodia, ya que no quieren que reincidan mientras su caso está pendiente. Así que eso ya es una victoria que estamos viendo de parte de estos abogados. Y te puedo decir esto, si ella estuviera representada por la Oficina del Defensor Público, probablemente todavía estaría bajo custodia en este momento mientras su juicio está pendiente. Pero de nuevo, gracias a la habilidad de algunos de estos abogados, pudieron conseguirle un paquete de fianza que fue suficiente y apropiado, lo suficientemente apropiado como para que ella pudiera irse a casa, quedarse fuera del estado con su familia y regresar cuando sea necesario. Y sobre eso, y de nuevo, no sé cuál es su situación financiera, solo estoy asumiendo, basándome en el dinero que ha puesto y los abogados que tiene, que ahí hay algo de dinero. Al fijar una fianza, un juez considera los antecedentes financieros de la persona. En algunos casos, como una historia que cubrí en Texas esta semana, la fianza fue de $14 millones. No hay manera de que esa persona pueda pagar eso. En Connecticut es de $1 millón. Muchos de nosotros, en su situación, no podríamos pagar eso, pero claramente ella tiene la capacidad financiera para hacerlo. Eso lo consideraría un juez y diría, lo fijaré en un nivel que realmente tendrás que esforzarte para alcanzar si quieres salir. Sabes, cada estado es diferente en cuanto a sus leyes de fianza, pero eso realmente no es algo en lo que los jueces deberían fijarse. Realmente deberías estar analizando el caso, ya sabes, hasta el punto de preguntarte, ¿es este un delito que califica para fianza? Y si es así, ¿cuál es una fianza razonable que asegure que el acusado regrese a la corte? No debes poner una fianza tan alta que alguien no pueda pagarla y termine en custodia, sobre todo si es inocente. Y hemos visto personas que se han hecho daño a sí mismas y se han suicidado porque no han podido salir de ese sistema tan difícil de, ya sabes, procesos pendientes, quedarse en custodia en, por ejemplo, la isla Rikers y otras instalaciones similares. Así que, ya sabes, los jueces realmente no deberían estar viendo el estado financiero de una persona y solo deberían estar viendo los hechos que son apropiados para ese proceso de instrucción de cargos. Pero los jueces lo hacen absolutamente. Sí, así que ella estará en Massachusetts por ahora mientras esto se desarrolla y veremos qué pasa. Safa Robinson Ferrer, siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Eso es todo por el caso presentado por Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.